El origen olvidado de la medicina. Cuando hoy pronunciamos la palabra medicina, casi todos pensamos en hospitales, batas blancas y ciencia moderna. Pensamos en lo oficial. Pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos algo más profundo. ¿Qué era la medicina antes de volverse oficial? Mucho antes de que existieran las universidades, las recetas farmacéuticas o los laboratorios, la medicina nacía en silencio. En los bosques, en los campos, junto al fuego de las aldeas. Las primeras curaciones no surgieron de edificios de piedra, sino de la observación paciente de la naturaleza. Los antiguos egipcios ya registraban remedios en papiros. Los griegos hablaban del equilibrio del cuerpo y la armonía con el entorno. Pero en Europa, lejos de los grandes templos del saber escrito, existía otra medicina. Una medicina viva. Entre los pueblos celtas, íberos y otras culturas antiguas del continente, el conocimiento no se guardaba en libros, sino en la memoria. Se aprendía caminando la tierra, reconociendo las plantas, escuchando las estaciones. Cada raíz tenía un propósito. Cada hoja, un secreto. Cada flor, una promesa de alivio. Y en el corazón de ese conocimiento estaban, muchas veces, las mujeres. No eran llamadas médicas. No tenían títulos. Pero eran las que asistían a los nacimientos, calmaban la fiebre, preparaban ungüentos, escuchaban el dolor. Eran las curanderas de los pueblos. Las guardianas de una sabiduría transmitida de generación en generación. Durante siglos, su conocimiento fue respetado. Hasta que dejó de serlo. Con la llegada de nuevos poderes religiosos, políticos y sociales en la Europa medieval y moderna, aquello que no podía controlarse comenzó a ser temido. Y lo que antes era medicina empezó a llamarse brujería. Muchas de aquellas mujeres fueron perseguidas. No por hacer daño, sino por saber demasiado sin permiso. La historia de las llamadas cazas de brujas no es solo una historia de superstición. También es la historia de cómo un conocimiento popular, comunitario y natural fue poco a poco silenciado. Mientras tanto, en los bosques sagrados del mundo celta, los druidas custodiaban otro tipo de medicina. Su aprendizaje no era rápido ni superficial. Se decía que un discípulo debía caminar durante años junto a su maestro, observando, recordando, comprendiendo la relación profunda entre el ser humano y la naturaleza. Para ellos, curar no era solo sanar el cuerpo, sino restaurar el equilibrio con el mundo vivo. Esa visión holística, espiritual, natural y comunitaria, fue desapareciendo lentamente con el avance de la modernidad europea. Y entonces llegó un gran cambio. A partir del siglo XIX, la medicina comenzó a transformarse de forma radical. Se profesionalizó, se institucionalizó, se vinculó a universidades, laboratorios y sistemas económicos cada vez más complejos. Este proceso trajo avances extraordinarios. Cirugías más seguras, vacunas, conocimiento anatómico profundo, aumento de la esperanza de vida. Nada de eso puede ni debe negarse. Pero al mismo tiempo, la medicina se fue separando de sus raíces antiguas. El saber popular dejó de considerarse conocimiento y pasó a verse como superstición. La autoridad ya no estaba en la experiencia de las comunidades, sino en las instituciones. Y con el nacimiento de la gran industria farmacéutica a finales del siglo XIX y comienzos del XX, la salud entró también en la lógica de los sistemas económicos modernos. No fue obra de una sola familia ni de un único grupo, como a veces sugieren ciertos relatos simplificados, sino el resultado de un cambio histórico mucho más amplio. La unión entre ciencia, industria y poder político. Ese giro dio lugar a lo que hoy llamamos medicina oficial. Una medicina capaz de salvar millones de vidas. Pero que, en su camino, también dejó atrás parte de la memoria ancestral de la humanidad. Porque antes de los hospitales, hubo manos que curaban con plantas. Antes de las recetas, hubo palabras que calmaban. Antes de la ciencia moderna, hubo personas que aprendieron directamente de la tierra. Y probablemente, si somos honestos, no estaríamos aquí sin ellas. Sin quienes descubrieron que hoja bajaba la fiebre, que raíz calmaba el dolor, que infusión ayudaba a nacer o a morir en paz. La medicina no empezó en los laboratorios. Empezó en la relación íntima entre el ser humano y la naturaleza. Quizá la verdadera pregunta no sea,
si debemos elegir entre lo antiguo y lo moderno, sino si somos capaces de recordar de dónde venimos mientras avanzamos. Porque olvidar las raíces no nos hace más científicos, solo nos hace más frágiles. Tal vez el futuro de la medicina no consista en volver atrás, sino en reconciliar dos mundos que nunca debieron separarse. El conocimiento que nace de la tierra, y el conocimiento que nace de la ciencia. Solo entonces, la palabra medicina volverá a significar lo que siempre significó: el arte de cuidar la vida.